Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Buenos Carlos. días, Juan Carlos. Hola Juan Carlos. ¿Cómo Hola, estás? buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo muy bien aquí con frío y en las nubes parece. Está nublado todo el día. ¿Ustedes qué tal? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a prácticamente terminar el curso, ¿no? En el cual vamos a mirar un ejemplo de aplicación de los ejes, pues, digamos, centroidales principales acerca de las inercias, calcular los momentos de inercias principales de una sección. ¿Listo? Entonces, la clase anterior nos habíamos quedado hablando un poco acerca de la representación matemática o digamos geométrica de lo que sería la variación del momento de inercia respecto a la variación del momento o el producto de inercia de una sección, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí. El día de hoy. ¿Listo? ¿Me confirman apenas puedan ver mi tablet? No sé, ¿será que está? Ah, ya. Dame un segundo. Ahí sí. No, no se ve. Aún no. Ahí ya se ve. Ahora sí. Ya se ve. Ahí sí. Bueno, genial. Sí, ya se Perfecto. ve. Bueno, entonces, la última clase habíamos quedado hablando, ¿sí? De las ecuaciones. Habíamos visto que prácticamente la representación matemática era un círculo, ¿sí? Y habíamos planteado que si yo conozco el promedio, saco el cálculo, el promedio, ¿sí? De las inercias alrededor de un punto O de origen de unos ejes coordenados, ¿sí? Entonces yo voy a tener el centroide del círculo en un plano cartesiano en donde el eje horizontal es el eje X de la inercia en X. Pero aquí quiero que lo entiendan en general. Nosotros le vamos a llamar que es el momento de inercia. Puede ser el eje X o el eje Y, ¿sí? Y en el otro eje, yo voy a leer el producto de inercia. Eso es lo que realmente me interesa que se comprenda. ¿Listo? Entonces, ahí teníamos las dos ecuaciones, donde teníamos que el momento máximo y el momento mínimo, pues estaban relacionadas con el momento promedio, que es el centroide, el momento de inercia promedio, que es el centroide, de esa forma. ¿Listo? Entonces, vamos a retomar un poco las ecuaciones, ¿no? La idea de todo esto es ir analizando de alguna forma qué puedo hacer más con estas expresiones. Entonces, fíjense que nosotros habíamos encontrado las ecuaciones A, B y C, ¿sí? Y de las ecuaciones A, B y C, yo puedo encontrar también algunas por el cálculo. Yo sé que estas son unas funciones, ¿pues verdad? Entonces, ¿cómo yo saco el máximo de una función? Si ustedes se acuerdan, ¿cómo se saca en cálculo el máximo de una función? Capaz con la derivada, igualándole a cero. Ajá, yo lo puedo hacer con las derivadas, ¿no es verdad? Igualándolo a cero. Entonces, esta función de acá, en donde yo calculo el máximo valor de la función, ¿sí? Yo también la puedo encontrar haciendo la derivada de la función e igualándolo a cero. ¿Listo? Entonces, básicamente, yo puedo llegar a la misma solución desde el punto de vista matemático del cálculo. ¿Listo? Entonces, también yo puedo hacer lo siguiente. Imagínense que yo tengo aquí la ecuación C, que es la ecuación del producto de inercia de las secciones. Y entonces, yo lo que voy a hacer con eso es que voy a igualar o igualando
el producto de inercia a 0. ¿Sí? En la ecuación, para que quede más claro, en la ecuación C. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, voy a encontrar la siguiente expresión. Entonces, yo me voy a quedar con una expresión que dice que la inercia Ix menos la inercia Y sobre 2, ¿sí? Por el seno de 2 veces el ángulo teta, más Ix, Y, el producto de inercia, por el coseno de 2 veces el ángulo teta, eso es igual a 0. Lo único que hice fue igualar esta ecuación. Está la misma, pero la igualé a 0. ¿Ya? Entonces, de esta expresión, fíjense que yo puedo hacer un despeje, ¿no? Yo puedo reemplazar y despejar ese valor del ángulo del seno de 2 teta. Entonces, vamos a despejar seno de 2 teta. Entonces, me quedaría que el seno de 2 teta, ¿sí? Va a ser igual a menos la inercia IXY coseno de 2 teta sobre, ¿sí? Este factor que sería IX menos IY sobre 2 y listo. Entonces, hasta ahí, lo único que he hecho es despejar esa ecuación, ¿no es verdad? De ahí, yo tengo lo siguiente, ¿no? Fíjense que yo puedo pasar a dividir el coseno de 2 teta. ¿Y qué me da seno de 2 teta sobre coseno de 2 teta? Seno sobre coseno es Tangente. tangente. Entonces yo tengo que la tangente de 2 teta va a ser igual, ¿sí? A 2 veces, bueno, de hecho, a menos 2 veces el producto de inercia sobre la resta de Ix menos Y. ¿Listo? Entonces, este resultado, por trigonometría, ¿sí? Por trigonometría, sabemos que tenemos dos resultados, pues, ¿sí o no? Entonces, esto, vamos a decir que resulta en dos resultados, o dos respuestas, podríamos decir, ¿no? Dos respuestas para el ángulo teta. ¿No es verdad? Hay dos posibles ángulos que me pueden dar ese mismo resultado. Desde el cálculo sabemos eso, ¿no? Sin embargo, sabemos también que estas dos posibles respuestas difieren. ¿Cuántos grados? 180 grados. ¿Sí? ¿Listo? Difieren 180 grados. Ahora, el ángulo o este resultado significa. ¿Listo? Y entonces, aquí voy a modificar un poco digamos, mi esquema, ¿sí? Y entonces voy a hacer la siguiente modificación. Que era el ángulo, la inercia promedio, la voy a sacar del círculo, ¿ya? Esa es la inercia promedio. Uy, esto creo que se me movió. Bueno, ¿listo? Y ahora,
este radio, en vez de colocarlo así totalmente vertical, pues lo voy a colocar de la siguiente forma. Voy a poner un punto aquí, voy a pasar y estoy sacando un diámetro, ¿estamos de acuerdo? Donde en ese diámetro yo voy a tener aquí el radio. No he modificado nada. Este punto sigue siendo la inercia o el producto de inercia máxima de la sección, ¿ya? Pero en esta modificación, este está muy grueso, ¿ya? Yo voy a plantear el ángulo 2θ. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros tenemos todas las funciones en términos de la ecuación y el ángulo siempre va a ser 2θ. Entonces, yo le voy a llamar aquí a esto, ¿sí? Le voy a llamar θm, ¿ya? Entonces, el ángulo 2θ va a ser θm, ¿ya? O mejor dicho, al revés, hagámoslo así. El ángulo θm ¿sí? Para mí va a ser igual a 2θ, ¿ya? Entonces, este resultado significa que, ¿listo? El ángulo que se mide en el círculo θm, recuerden, en el círculo yo mido el ángulo θm, ¿sí? Es el doble del ángulo que debe medirse en el giro en la realidad. Θ. ¿Listo? Esta parte es bien importante. La relación que hay entre el giro de la sección en la realidad, ¿sí? O el giro de los ejes en la realidad, con el valor que yo tengo en el círculo, la relación es que en el círculo es el doble del ángulo en la realidad. ¿Listo? Y eso es bastante importante. Lo que quiere decir es lo siguiente. Fíjense que yo había dicho antes que la tangente de 2θ tiene dos soluciones, ¿sí? Y las dos soluciones me generan dos ángulos que difieren 180 grados en el círculo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que esa posición, en la realidad, ¿cuánto difiere? ¿Cuánto difiere? Pues es el mismo ángulo, solo esta parte del otro lado del círculo. En el círculo, los dos ángulos difieren 180 grados. O sea, si θ1, digamos, θm1, aquí le voy a cambiar a esto sería 2θ, ¿no? Que sería θm a la larga, ¿no? Entonces, recuerden que esto es θm. ¿Listo? Entonces, si θm en el círculo es 40 grados, una solución, la otra sería 180 más 40. O sea, 210 en el círculo. ¿Listo? O 180, o 40 menos 180, el negativo, lo que sea, no importa. 180 grados. En la realidad, ¿cuánto difieren? Pues si en el círculo difieran 180 grados, en la realidad, ¿cuánto sería el ángulo? 360. 90. 90.
Si en el círculo es un ángulo, en la realidad es la mitad. La mitad. La relación es de 2:1. En el círculo es el doble. En la realidad es la mitad. ¿Listo? Entonces, prácticamente vamos a tener que en la realidad cualquier giro o mejor dicho, en la realidad, la solución de la ecuación difieren en 90 grados para los ángulos resultantes. Bueno, listo. Listo, entonces tenemos prácticamente ya definido qué es teta m. Tenemos definido cómo calcular teta m. Recuerden que esto es tangente de 2θ o tangente de teta m, ¿sí? Es igual a esa expresión. De hecho, la voy a encerrar en un círculo, en un rectángulo. Esta es otra expresión importante. Y entonces, ahora sí, vamos a definir los ejes principales de los valores. Entonces, Carlos, ejes, puedes moverle a la derecha un rato. dame un segundo ya. Entonces, ejes principales de área. Alrededor del punto O y del centroide. Dime. Ya, gracias. Solo no había notado una cosa de ahí. Listo. Bueno, entonces, todo este cuento, ¿para qué nos sirve realmente, no? Miren, hay una falla de impresión. Ah, estaba raro eso. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces resulta que en una sección transversal, ¿sí? La ubicación del origen de coordenadas x, y es arbitraria. ¿Sí? Es arbitraria. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo tener una sección, la que sea, una sección en Y, en Z, en C, la que sea, y yo puedo decir, bueno, el origen de coordenadas va a ser, no sé, justamente en la parte de abajo de la sección en Y, en la aleta de abajo. Fin. Y voy a decir que los ejes X, Y van a ser totalmente horizontal y vertical. Yo puedo calcular, como hemos visto en todos en estas semanas, de que la inercia, yo puedo plantear un eje
que sea paralelo, o puedo plantear o puedo calcular la inercia alrededor de cualquier eje donde esté ubicado, ¿sí? Y el producto de inercia está referido a la ubicación del punto O, del origen de ese plano cartesiano que yo estoy ubicando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que yo quiero decir es que la ubicación del punto O puede ser donde yo quiera. ¿Listo? Ahora, en general, ¿sí? En esta sección transversal, en donde yo he puesto el origen en un punto arbitrario, ¿sí? Los ejes obtenidos, ¿sí? Los ejes obtenidos al rotar un ángulo θm, ¿sí? Al rotar un ángulo θm para encontrar ¿sí? La inercia Imax, o sea, la inercia máxima y la inercia mínima, ¿sí? Se conocen como los ejes principales de área alrededor del punto O, del punto O arbitrario. ¿Listo? Entonces yo voy a identificar los ejes principales y la rotación que tengo que hacer para llegar a esos ejes principales, y esos se llaman los ejes principales del área, pero alrededor del punto O, que es arbitrario, ¿no? Entonces, punto y coma, asimismo, ¿sí? Las inercias Imax y Imin se conocen como los momentos de inercia principales alrededor del punto O. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Si, ¿no? El punto O se ubica en las coordenadas del centroide, de la sección, ¿sí? Entonces, se calcularán los momentos de inercia principales centroidales y los ejes
principales centroidales del área. ¿Listo? Entonces, si es alrededor de un punto arbitrario, pues se llaman los ejes principales y los momentos de inercias principales alrededor de ese punto O. Pero si yo ubico eso en el centroide de la figura, voy a encontrar los ejes principales y los momentos principales del área. ¿Listo? Entonces, ¿qué usamos en general en ingeniería? Pues ya me lo preguntaron. Tradicionalmente, cuando es una sola sección, pues utilizamos todo referido al centroide de la sección. Pero hay muchas veces en las cuales yo necesito unir figuras geométricas. Y entonces, cuando yo tengo que unir figuras geométricas, también los usamos dentro del centroide, pero del centroide de la composición de las figuras. ¿Sí? Generalmente. Ahora, para sumar a veces, yo tengo que desplazarme en los ejes, porque a veces es más fácil sumar áreas o sacar inercias sumando o restando áreas. ¿Listo? Pero en general, en ingeniería, siempre es respecto al centroide. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Bueno, genial. Entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación de este asunto. ¿Sí? ¿Alguien creo que tenía una pregunta por ahí? Sí, una cosita antes de eso. Para encontrar el ángulo, ¿por qué igualamos el producto de inercia igual a 0? Tú lo podrías encontrar de cualquier, o sea, igualando. A ver, el hecho es de que tú quieres es despejar cuánto vale 2 teta m, 2 teta, ¿sí? Y resulta que en esa ecuación, ¿sí? En esa ecuación es la forma más fácil o la expresión más fácil y más simple para encontrar 2 teta, ¿sí? Podías expresarlo sacarlo de las otras dos expresiones, de la A o de la B, pero la solución se vuelve más compleja. Si la sacas de la A y sacas de la B, vas a encontrar los ángulos que te generan el valor de teta m, ¿sí? Que te producen la máxima inercia, ¿sí? Ya, en ¿Listo? cada uno de los. En Ajá, cada uno de los valores. ya. Listo. Entonces, por aquí vas a tener inercia. Ya te vas a dar cuenta que, aunque las expresiones y las ecuaciones son bonitas, eso no te vas a olvidar. Te vas a olvidar de aquí cuando se acabe el semestre. Pero entonces, la idea es que no te olvides de esto, ¿no? Entonces, ejemplo. La forma gráfica, o sea, bueno, a mí me funciona más la forma gráfica y eso no te olvidas nunca. Y eso es lo que quiero que se lleve, ¿no? Más que... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver si estoy en el curso. ¿Qué pasa? A ver, denme un segundo. Ah, ya, por fin. Demasiado grande. Por ahí. Igual está grande. Por ahí. Listo. Entonces, tenemos esta sección. ¿Listo? Entonces, la idea es calcular todo lo que hemos aprendido acerca de esto. ¿Sí? Que sería el área. Está Calcular. trabado. No sé si el resto ve. Aún no se ve. Ajá. ¿No se ve?
Eso No, se ve como no. que ejemplos Ah, ya. nada más. Ahí. Ajá. Ahí estamos. Ya, genial. Entonces, calcular el área, ¿sí? La inercia alrededor del eje X y Y, que se ha planteado ahí, el radio de giro en X y el radio de giro en Y, ¿sí? El ángulo θ para los ejes principales, centroidales, ¿sí? Y, y max y mínimo y el producto XY máximo. Esto es todo lo que hemos visto ahí, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, para resolver este ejemplo, pues ya lo hemos hecho antes. ¿Qué tengo que hacer? Inercias, sacar inercias, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a calcular con las ecuaciones primero. ¿Listo? Entonces, le vamos a poner aquí, le voy a poner la tablita, elemento, ¿sí? Ya he dividido en 3 los elementos, si ustedes se pueden dar cuenta. De pronto le voy a poner valores. Tengo elemento, aquí voy a calcular el área, ¿verdad? Entonces, ¿qué más necesito? El área, ¿sí? Voy a colocar la distancia en X del centroide del área al eje. La voy a calcular la distancia en Y. Voy a calcular la distancia, el área por X por Y. Voy a calcular el área por X normal, el área por Y normal, el área por X cuadrado, el área por Y cuadrado. Creo que con eso tenemos todo, ¿no es verdad? ¿Qué más necesitaríamos? No, yo creo que con eso tenemos y nos sobra. Con eso calculamos todo lo que necesitamos. ¿Cuántas figuras son? Son 3. Voy a poner aquí 1, 2 y 3, lo que quiere decir que más o menos hasta aquí debería ser mi sección. Y voy a copiar las figuras. Entonces aquí tengo 1, 2 y 3. Listo, entonces quiero ver todos prendido la cámara y con una calculadora en la mano. A ver, ya que es la última clase, por lo menos hoy los voy a ver. Área Listo. 1,5 de todos. Ya. Entonces, distancias, ¿no? Cada rectángulo tiene una distancia de 3 por 0.5, 3 de largo por 0.5 de espesor, ¿no? Entonces, esto, por cierto, aquí me falta poner lo que serían las Unidades. unidades. Changos. A ver. Creo que si hago así. Claro. Ujú. Bueno, las unidades. Me van a perdonar, es que yo quiero modificar eso, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? Sería 3 por 0.5, o sea, 1.5 el área de todos. 1.5, que serían Todas las áreas. todas las áreas. Listo. Ahora, en teoría, nuestro punto O está en ese punto, pero ya podemos intuir que ese punto coincide con el centroide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Coincide con el centroide de esa figura. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay de la figura 1 al centroide vendría a ser igual a 2 menos 0.25. ¿Estamos de acuerdo?
2 menos 0.25. ¿Listo? Entonces, ese 2 menos 0.25, ¿cuánto me da? En Y. En Y. ¿Cuánto? En Y. Sí. O sea, la distancia en Y de la figura 1 es Menos 1,70. Ah, no, mentira. 1,75. 1.75. No. 1.75. Y en X, en la figura 3 es Menos 1.75. 1.25. 1.70. No, pues sí es. Ah, sí ya, es- en Y, perdón. En X. Ya. Es simétrica, ¿no? No, no, Ya. sí, Y en la 2 de 0, porque estamos Sí. con el eje. claro. En la 2 es 0, perfecto. En X, Ahí sí, 1.25. Igualmente 0 en la 2, en la 1 es. 0.25. En la 1, ¿cuánto es? Ah, en la 1. 1.25. Ah, no, 1, espera. 1.25. menos. Fíjense dónde está el Negativo, eje. negativo. Menos 1.25. En la 2 Ujú. es. 1.25%. En la 2. En la 2. En la 2, 0 y en la 3, 1.25 positivo. 1.25, perfecto. Entonces, tenemos el área y ahora sí vamos a hacer la multiplicación. Entonces, los 3 quedaría 1.5 por menos 1.25 por 1.75. Ya, esto me da 3.28. 5. 3.28. ¿No? El otro me da 0 y el otro me da menos 3.28. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Listo. De ahí tendríamos Por X. Por X, que es en el 1.5 primero, es menos 1.875. 1.875. menos 1.875. Abajo lo mismo, pero en positivo. 0. Y de ahí 0. A por Y es 2. Ah, 625. 2.625. 2.625 y abajo me debería Cero. dar lo mismo, ¿sí o no? Negativo. Menos 1. no, ahí es positivo. Signo cambiado. Es Ah, sí, positivo. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque qué? el X es positivo abajo. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Signo cambiado. Y aquí es menos, ¿no? Ujú. Menos 2.625. Se me está dificultando escribir, ya. Y de aquí tenemos que el área por X va a ser 0. Y El área 0 por Y es igualmente. 0. Y ahora sí, el área por X al cuadrado. Entonces, eso son 2.34. 2.25. 2.344. Y eso va a ser igual aquí, ¿no? 2.344. Y tendríamos que esto sería 0, igual 0. ¿Y el otro cuánto? 4.59. 4.59. 4. Y este es 4.59. Mm. ¿Listo? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Listo? Entonces, ya que tengo esos valores, de ahí lo que hago es las sumas. Entonces, planteen ahí, por favor, las sumas. La suma del área sería 4.5. Sería 4.5. En X ¿Hay es que más? 0, en Y es 0. Necesito el área por... No, en Y y en X no me interesa. Me interesan es estos. 6.56 sale a XY. Menos 6.56. AXY, 6. Menos 6.56. Ajá. Menos 6.56. Ya, AX, Luego 0, 0, 0, 0, 4.688 4.688, y 9.188. 188. Listo. Bueno. Entonces, vamos a empezar a calcular, ¿no? Entonces, partamos por calcular lo que serían el centroide. Ya sabemos que si hicimos bien, el centroide nos tendría que dar ¿qué? Que la coordenada x barra y barra es
0. ¿Sí o no? 0. Listo. Entonces, centroides. Entonces tendríamos que x barra, que es la integral del área, ¿sí? Por la distancia en, ¿cómo saco la x barra? El área multiplicada por la Y. coordenada en y, ¿no? Entonces sería la sumatoria del área por la coordenada en y sobre el área. Entonces esto sería AY, sería 0 sobre el área, 1.4.5. Me da que la coordenada en y es desde el punto de origen, donde estoy ahorita, tengo que desplazarme 0 hacia la en x, ¿sí o no? Ojo, ese valor siempre me va a dar el desplazamiento desde el origen que tengo yo ahorita, ¿no? ¿Cuánto me tengo que desplazar desde el origen que tengo ahorita? ¿Listo? La coordenada en y va a ser la misma cosa a x sobre el área, que va a ser 0 sobre 4.5, y eso va a ser igual a 0. No me sorprende, si no nos daba eso, me retiraba de ingeniero, ¿no? Bueno, listo. Ahora, inercias, ¿no? Inercias, ¿sí? En este caso, como nuestro origen coincide con el punto, o nuestro punto coincide con el centroide, entonces son inercias centroidales. ¿Sí? Nada más, centroidales, ¿ya? Entonces tengo que la inercia alrededor del eje X, que va a ser igual a la sumatoria de las áreas. Ah, ¿saben qué? Me estoy olvidando de algo. Me estoy olvidando, antes de las inercias, tenemos los primer momento de área. Primer momento de área. ¿Listo? Entonces tendríamos QX y QY. Entonces QX va a ser igual a la sumatoria del área por X sobre el área. ¿Estamos de acuerdo? No era por Y. Ah, perdón, por Y. ¿Quién divide para el área? Para el área. No era solo. Ah, perdón, sin dividir para el área, estoy mal. Ya. Entonces, ¿qué me Eso da que esto? 0, es lo que ya tengo de arriba, total, ¿no? 0. Y la sumatoria de A por X, que me debería dar 0. ¿Sí? ¿Esto qué me resulta? ¿Qué dijimos? ¿No? Entonces, el eje X y Y son ejes de Simetría. simetría. Listo. Segundo momento, o momento de inercia ya. Entonces, el primer momento de área, el segundo momento de área, momento de inercia. Entonces tenemos que la inercia en X va a ser igual a la sumatoria del área por la distancia Y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la inercia en X va a ser 4. 9.18. Ah, perdón, sí, 9.18. 9.18. ¿8 qué? Inch cuadrado, inch cuarta. 9.188 Pulgadas a la cuarta. pulgadas a la cuarta. Sí hicimos bien estas multiplicaciones, ¿no? ¿Sí? Sí, creo. No, creo que sí. Sí, esta parte también sale lo mismo. No puede ser que cuántos estamos. A ver, no veo el resto con la calculadora, pues se apagan la cámara. ¿Qué les da?
Bueno, Bueno, ahorita lo comprobamos. Ya, tenemos el momento de inercia. ¿Listo? En X, el momento de inercia en Y, que sería igual a la sumatoria de las áreas por X cuadrado, me da 688. 4.688 Inch pulgadas por. a la 4. ¿Listo? Y entonces tengo el producto de inercia. ¿No? De aquí tengo el producto de inercia. Ah, no, de aquí sacamos, nos faltaría el momento polar de inercia, que sería IX más IY. Sería la suma de esos dos, 9.188 más 4.6. Sería 13.876 pulgadas a la 4. De ahí saco la inercia, el radio de giro en X. ¿Sí? El radio de giro en X, que es la inercia en Y sobre el área. Y esto, la raíz, ¿no? Entonces tendría que sería la raíz de 4.688 entre 4.5. 1.02. 1.02, ¿qué? Y Pulgadas. cuadrados. No, de cuadrados, Radio es una pulgadas. distancia, ¿no? Es una Cuadrados. distancia. ¿Ya? De ahí tengo el radio de giro en Y, que es IX sobre el área, que sería 9.188 sobre 4.5. 1.43. 3. 1.43 pulgadas. Ajá. Listo. Y tengo el momento polar de inercia. Perdón, el radio de giro polar. Si le suma los dos. Radio polar. Al cuadrado. ¿Qué dijimos que era? Es la hipotenusa, la suma de los dos al cuadrado. La Raíz hipotenusa. de eso. La raíz de... La raíz, ¿no? La raíz de los dos al cuadrado. De Rx al cuadrado más Ry cuadrado. Ush. ¿Cuánto da eso? $1.77 1.77. inch. 1.76. Ya. Entonces tenemos ahí los momentos de inercia, ¿no? A ver, estoy repasando qué es lo que más vimos, porque ya a esto le podemos sacar todo, ¿no? Ujú. Ya, a ver, momento polar, ya. Bueno, el teorema de ejes de paralelos, eso no le vamos a hacer. El producto de inercia nos falta, ¿no? Entonces, de aquí tendríamos que sacar el producto de inercia, que sería IXY. Entonces, el producto de inercia, ¿sí? Dijimos que era... ¿Era qué? La integral de x por y por dA. Entonces la suma de las áreas por x por y. La suma de las áreas, sí, o sea, este, O sea, lo que ya tenemos arriba, ajá. que sería este, ¿sí o no? Ajá. ¿Ya? Entonces, que sería la sumatoria, prácticamente, pues, vendría a ser así, ¿no? La sumatoria de x por y por el área, ¿no? Ujú. Y eso me dio menos, ¿qué dije? Menos 6,56. Menos 6.56. Y esto es pulgadas a la Cuarta. cuarta, listo. Menos 6.56 pulgadas a la cuarta. ¿Qué más? De ahí que vimos productos de inercia, teorema de Steiner, y ya creo que ahí terminamos, ¿no? Y ahora el ángulo. Ya, o sea,
Ahorita estamos en las propiedades que calculamos. O sea, estas serían todas las propiedades que yo puedo calcular poniendo unos ejes, ¿ya? Nada más. Ya no puedo calcular más. No se me olvida nada, creo. Ya estoy revisando aquí. Creo que estamos listos. Menos 6.56. Básicamente. Bueno. Sí, menos 6.56. Listo. Ahora, vamos a calcular lo que tenemos ahorita. ¿Listo? Entonces, ahora, como están los ejes, ¿sí? Como están los ejes ahí, el ángulo teta, ¿cuánto vale? Ojo, teta siempre es en la realidad y teta m es en el círculo, ¿ya? Entonces, teta, ¿cuánto vale ahorita? Ahorita, como está ahí, pues teta vale 0. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna inclinación. Lo que yo quiero encontrar es una inclinación de mis ejes respecto a ese mismo punto. Ojo, es como si yo lo clavara ahí y solo lo girara el eje. ¿Listo? De tal forma de que en la realidad, supongamos que yo tengo aquí, tengo 2, 4, 5 y 2. ¿Sí? Yo lo gire en la realidad, a ver, sería 2, 4, 5 y 2. Una cosa así. A una posición X' y Y'. ¿Sí? En donde este giro en la realidad va a ser teta. ¿Ya? De tal forma que con esa inclinación de teta, yo logro encontrar la inercia máxima de la sección alrededor de esos ejes. ¿Sí? Y la inercia mínima de la sección alrededor de esos ejes. Entonces yo quiero buscar ese ángulo teta en la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo quiero. Entonces, primero, vamos a calcular el ángulo teta. Entonces, cálculo de teta. ¿Listo? Entonces, me dice que la tangente de 2 veces teta, ¿sí? Va a ser igual a menos 2 veces el producto de inercia, XY, sobre la inercia en X menos la inercia en Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la inercia en X, Y, sería menos 2 veces menos 6.56 sobre la inercia en X, que dijimos que era 9.188 menos la inercia en Y, 4.688. Y aquí vamos a apretarle el acelerador porque si no, no vamos a alcanzar. Entonces, menos por menos más, este valor me va a dar positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría 2 por 6.56 entre la resta de 9.188 menos 4.688. 2.92. Gracias. 2.92. Bueno, digamos que es 1,6 con dos decimales. ¿Sí? Pero a esto le tengo que sacar, acuérdense, la tangente. Yo necesito un ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el ángulo en la realidad? El ángulo en la realidad, que es teta, es igual a arco tangente de esa vaina. Sería 71 grados. 2 teta. 2 teta me sale 71 grados. Ya, 2 teta. Entonces eso entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces sale 35.54. Teta. Teta 1 sería 35.53 grados. Pero entonces yo dije, teta está en la realidad, difiere 90 grados en las dos respuestas. Esa respuesta yo la puedo sacar con
teta 1, que es 35.53 grados, y el teta 2, que va a ser igual a teta 1 más 90 grados. Esto más 90 son 120. 125.54. Bueno, 53. Ujú. Entonces, si yo saco prácticamente la tangente de 2 por 125.53, me debería dar 291.41. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Entonces quiero que hagan eso en la calculadora. Ustedes sacaron que la tangente de 2 veces teta 1 debería dar 2.916. Entonces la tangente de 2 veces 35.53 da 2.9141. Bueno, ahí por los decimales, ¿no? Y la tangente de 2 veces teta 2, que es 125.53, les debe dar el mismo número. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? A ver, lo voy a escribir para que me cachen. La tangente de 2 veces 35.53 es 2.916. Sí, mister, o sea, me salió 2.914. Claro, porque lo aproximamos en los ángulos, ¿ya? Y la tangente de 2 veces por 125.53, esto es igual a lo mismo. 2.917. Que le hice exactamente lo mismo. ¿Ya? Sí. ¿Listo? Con todos los decimales debe dar exacto. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces se verifica que si yo giro 35, ¿sí? 35.53 grados, ¿sí? Esta sección, yo voy a encontrar la máxima, el máximo valor de inercia de esa sección. ¿Estamos de acuerdo? Si Yep. yo giro, eso. Pero entonces hay algo bastante interesante. ¿Cuánto es el valor, el máximo valor de la inercia? ¿No? Entonces, cálculo de inercias principales centroidales. Porque, ojo, estamos en el centroide, ¿no? Como estamos, nuestro origen está en el centroide, pues son centroidales Ujú. del área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a calcular la inercia promedio, que dijimos que es Ix más Y sobre 2, y esto me daría 9.188 más 4.688, y eso entre 2. La inercia promedio me da 6.938 pulgadas cuadradas. Y voy a calcular el radio. ¿Sí o no? El radio. Entonces, para calcular el radio, dijimos que era esto igual a la raíz de Ix menos la raíz de Y sobre 2. Eso al cuadrado. Voy a bajar esto un poquito, que está como que estorbando. Más la inercia IXY al cuadrado. Y esto, raíz. Entonces, tendría 6.94. Bueno, 93.5. ¿sí? ¿Todo eso? 6.935, sí. 14. 6. Aguanta. 6.9. Ah, perdón. Confirmen para confirmar, porque No, si no... perdón. Sí, creo que está bien él. Pero pues, ¿cuántas calculadoras hay? Necesito confirmación. No te escuché. Voy a escribir. ¿Cuántos? ¿6 punto qué? 6.6. 93.5. 93.5. 93.75. Claro. Todos dentro. 7.5. 93.7. Ya. ¿Listo? Pulgadas. Ah, perdón. Y esto es pulgadas a la 4, ¿no? Sí. Porque son inercias. Recuerden que Ujú. esto estamos calculando son inercias, ¿no? Ujú. Lo que quiere decir que la inercia máxima
va a ser igual a la inercia promedio más, ¿sí?, el radio, que sería, ahí sí me ayudan, 6.938 más 6. Doble. 13.875. Pulgadas a la 4. Y la inercia mínima va a ser igual a... La inercia mínima es casi 0, ¿no? Es 0, literalmente. Porque si es el 8 es en verdad es 7.5 y el 7 es 7.5 igual, es el mismo número. Dele, esta sale 1, Es cero. 0.001. Es un valor muy, 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 muy pequeño. Es que no puede Eso ser es- 0, pues el problema es que no puede ser 0. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que la sección no tiene inercia alrededor de un eje. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que estoy viendo aquí, estos valores de aquí sí están bien calculados, ¿no? Según la calculadora, sí. Ah, ya sé, pues es que hicimos una pendejada, compañeros. Arriba en AX, Y, no, no entiendo. Sí. Ya sé qué es lo que hicimos mal. Pues sumamos el área, pero teníamos que hacer el teorema de Steiner para calcular la inercia. Nos falta la inercia alrededor de los ejes. Así decía, hay algo que no me está cuadrando aquí, algo no me está cuadrando. Nos estamos olvidando del teorema de Steiner, compañeros, ¿no? Claro, estas inercias están mal. Miércoles. Por eso es que esto nos está dando 0, o sea, no tiene sentido. Algo está mal. A ver. Chequémosle de nuevo. ¿Qué es lo que desde acá arriba estamos mal? Ya. A ver, esas inercias de ahí son con respecto al centroide. Sí, entonces, dame un chancecito. Aquí no tenemos ni la inercia. Aquí tenemos solamente la parte... Ya, va a tocar modificar la tabla. Tengo que adicionarle cosas, ¿ya? Sí. Aquí tengo que adicionarle, para sacar las inercias, tengo que adicionarle y la inercia en X respecto al centroide de las figuras. ¿Estamos de acuerdo? Y la inercia en Y alrededor del centroide de las figuras. Ya, a ver. Para el producto de inercia también tendríamos que calcular para el teorema de Steiner. Pero para el producto de inercia no se altera. Porque a la larga el área nos dio que era 0. Ya. Calculemos esto para reparar lo más rápido posible el ejercicio. ¿Ya? Entonces, de la figura 1, la inercia respecto al centroide de la figura 1 sería 1/12 de la base, que es 3, por la altura, que es 0.5 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? De la figura 1. ¿Sí? ¿Todo el mundo me está cachando aquí? ¿Qué es lo que nos faltó? Calcular, para hacer el teorema de Steiner, yo tengo que, de ejes paralelos, la figura 1 y la figura 3, ¿sí? El centroide no coincide con el centroide, con los ejes coordenados. Entonces tengo que calcular la inercia alrededor del eje X. Entonces la inercia alrededor del eje X de la figura 1 va a ser 1/12 de la base, que es 3 pulgadas, que es la dimensión paralela al eje X, por la altura, que es 0.5 elevado al cubo. Y esa me da 0.325. 0.3125. La inercia de la figura 3 va a ser la misma, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no?
0.03125. Y la inercia respecto al centroide de la figura 2, ¿sí? Va a ser igual a 1/12 de la base, que en este caso ahora sí cambia, que es 0.5, por la altura de la figura 2, que es 3 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? 1.125. 1.125. Listo. Ahora, vamos al siguiente. La inercia en Y de la figura 1 sería 1/12 de la base, que es 0.5, por la altura al cubo, que es la altura sería 3. En este caso, respecto a Y. Entonces me da 1.125. Este también, la figura 3 es 1.125. Y de la figura 2, la base es 3 y la altura es 0.5. O sea que me va a dar 0.03125. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, nos falta sumar. La suma, entonces sería 0.03125 por 2 más 1.125. Sería 1.1875. 1.1875. ¿Sí? Y Igual allá. Bueno, no, x por 2, x dividido para 2. 2.125. 2.28. ¿Sí o no? 2.28125. Ujú. Chévere, ¿no? Hasta ahí estaríamos. ¿Sí o qué? Ujú. ¿Listo? Entonces, arreglemos nuestras inercias. Entonces aquí, la inercia alrededor del eje X, voy a borrar esto porque está mal. ¿Sí? Y lo que va a pasar es que... Uy, ¿qué pasó? Esto de aquí está bien, ¿sí o no? Solo que me faltó ponerle otra cosa. La sumatoria de las inercias alrededor del centroide más el área en X, más el área por el Y al cuadrado. Y aquí la sumatoria de las inercias en Y respecto al centroide más el área en X al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Listo? Entonces, ahí sí, con eso sí, vamos a tener los valores. Creo que da la primera 10.3755. Confirmen para confirmar. 10 punto ¿qué? 10.325. 10.375. 75, perdón. 10.3755. Ya, 37.55, o sea, 37.6 ya. Pulgadas a la 4. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y la segunda, 6.97 o 6.969. 96.9. Ya. Listo. La suma de esos dos son 17.345. Y ese es el momento polar de inercia, ¿no? Y aquí voy a recalcular todos estos. Entonces tendría la inercia de la raíz de 10.376 entre 4.5. Me da que el radio de giro es
1.518 pulgadas. No, esa no es. Ah, no. 24. Yes. 1.244. Esta es la de abajo, ¿sí o no? Ujú. 1.244. 118. Y la otra es 1.244 y el radio de giro ¿confirman ese? El 1.244 y esto me daría 1.963 pulgadas. sí. Ya. ¿Listo? Ujú. Y ahí sí, inercia en XY también. Entonces, aquí tendríamos que hacer la inercia en XY. Pero bueno, este valor de aquí, cuando yo hice esta tabla, fíjense Ujú. que yo saqué la inercia, el área por la distancia por Y. Entonces, este valor está bien. A este no le tengo que hacer nada. ¿Sí o no? Porque está el área por la distancia en X por la distancia en Y. Esa inercia está bien. No le tengo que hacer nada. Ya está. Está el área por la distancia. ¿Sí o no? ¿No? Este valor está bien. Entonces, voy a subrayar lo que corregimos. Corregimos esto, este valor y este valor. Ah, y este. Y está bien, ya. Entonces, lo que sí se me va a modificar es el ángulo. Entonces, hagámosle, pues, ¿qué más tocó? El ángulo. Entonces, tengo aquí que la inercia en X me da 10.376. No habría que sumarle igual en el XY las inercias centroidales en XY. No, porque mira, yo saqué el producto de inercia y el producto Ajá. de inercia es que es la integral del área por la coordenada en X, Y. ¿Sí o no? Respecto a tu eje de referencia. Ajá. Y entonces, Tac, estas son tac, las tac. coordenadas en X, Y respecto a mi eje de referencia y tengo el área. Ah, ya, está bien. O sea, la inercia de esa figura central cero de Claro. XY. Ajá. Entonces, ¿Ya? ahí está. Juanca, Ok. por si acaso, sale 3.851. A lo que antes nos daba 2.91, sale 3.851. Ah, ya. Entonces, déjame, aquí voy anotando es los valores. Esto era 10.376, creo, ¿no? Para que no nos perdamos. Y el otro es 6.969. ¿Y esto cuánto es que dices que me da? 3.851. 3.851. Y con eso los nuevos ángulos me dan. Ah, no cambió mucho. 37.198, bueno, 19.9. 37.19 con todos los decimales, porque a mí me dio con 7. 19.9. ¿Sí? 2T Sí, también es 75, 45. Entonces un teta 37, 73. A 72, ver, 5. pónganse de acuerdo. 37, 72, 5, 5, con todos decimales. 72, 5. ya, y eso más 90, Más 90, 127, 72. 127. .72. Y bueno, este ya lo voy a borrar. Creo que ya todo el mundo me entendió que nos va a dar lo mismo si Ujú. lo multiplicamos. ¿Listo? ¿El 2 teta en sí es importante como número o solo es parte del proceso? No, es súper importante gráficamente.
Ya. Súper importante, ya te vas a dar cuenta por qué. Pues sí le anotamos el 2 teta como algo aparte, que era 70. Ay, 127.72. era Ah, el 2 75. teta. ¿El 2 teta? Sí, Ah, claro, ese 2 teta también. ¿Cuánto es 2 teta? era 75,45. O sea, prácticamente teta M. Ajá, Este teta es el M. ángulo que toca girar en el círculo de Moore. Perdón, en el Ya. círculo. ¿Ya? Que es igual a 2 teta. ¿Y eso es cuánto? 70. 75,45. 75.45 grados. Ya, listo. Bueno. Ahora, la inercia promedio, esto también cambia. El radio, también promedio. Y esto también, ya. Entonces, la inercia promedio, ¿cuánto me da? 8.672. 8.67. 672. Ujú. Pulgadas a la 4. Y el radio, 15.45. $6.77. ¿El radio? Ah, perdón. Es que ya estoy sumando. ¿Cuánto te dio? 6.78. 6.78. 78. 6.777775. Ujú. Ya, 78. Inch a la 4. Entonces, la máxima y la mínima. Ahora sí ya nos debe dar alguna cosa distinta. Entonces, la máxima sería 6.78 más 8.6. 15. 15.45. Ujú. 45.5. Y la mínima menos 1. 89. 1.895. 1. Sería negativo. No, pues, ¿cómo? Si el promedio es más grande. Perdón. 1.895. Es verdad. 1 punto. Sí, un 89.5. Listo. Bueno. Listo. Entonces, no alcanzamos, pues, por ese pequeño vaina que teníamos. Entonces, vamos a tener una clase adicional y con esto terminamos, ¿ya? Para la clase adicional, o sea, el próximo lunes, vamos a terminar solamente este ejercicio, pero esto es la parte de los cálculos. Entonces, fíjense, si yo giro mi elemento 37, ya no sería 35, sino calculo la inercia alrededor de un eje que es 37 punto, ¿qué dijimos? 7, algo así, grados. Sí. Listo, entonces, imagínense cómo está esta figura, ¿sí? Entonces, si yo dibujo esta figura, fíjense cómo queda la figura hecha. Es como que está súper flaca en un eje y súper lo más larga que puede en el otro eje. Ajá. Entonces, ¿sobre qué eje tiene la inercia máxima? Sobre el eje X'. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el área más separada del eje. ¿Sí? ¿Y sobre qué tiene la inercia mínima? Sobre Y. ¿Ya? ¿Sí se la imaginan cómo está ubicada esa figura? Sobre Y es súper chiquito. Y sobre Ya. eje. Ujú. El eje X. Listo. Ajá. Entonces, ustedes conocen un programa que se llama AutoCAD. Sí. ¿Conocen un programa que se llama AutoCAD? Ajá. Listo. Ey, Para la próxima clase, quiero que me dibujen esta figura en AutoCAD, así, con rectangulitos y todo.
y la ubiquen con el eje de coordenadas en el centroide. O sea, en AutoCAD él tiene un eje 0, 0, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Punto 0, 0. Entonces, ese punto 0, 0, ¿sí? Va a estar en el centroide de esta figura. ¿Estamos? Ya. ¿Listo? Con el espesor, pongan punto 5, 3, eso va a estar en metros, ¿sí o no? Sí. Punto 5 y 3 unidades. Y vamos a mirar algo interesante en AutoCAD. ¿Listo? Podemos coger todo y poner rotate. Y vamos a mirar. Ajá, vamos a jugar un rato con AutoCAD y les voy a enseñar en AutoCAD cómo sacar estas propiedades. Porque pues es útil, ¿no? Es útil saber, para figuras más complejas, pues calcularlo en AutoCAD. Ajá. Una pregunta, ¿en Civil también se puede o no? Civil, AutoCAD, lo que sea. También se puede. Ah, a ver. O sea, Yo creería que sí, la verdad, pero como el Civil 3D es más como para vías, yo nunca lo he usado, para serte bien honesto. Nunca he usado, porque eso es más como para vías, diseño geométrico de vías. Y esa no es mi área de especialidad, pero supondría que sí, porque es un AutoCAD a la larga con más pendejaditas. Entonces, supongo que sí. ¿Listo? Entonces, bueno, la próxima clase vamos a dibujar también el círculo en AutoCAD para que nos quede a escala chévere y bueno, vamos a hacer algo divertido. Pues a mí me gusta. Espero que ustedes también. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima clase y que estén bien. ¿Listo? Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, ¿podría hablar un rato con usted? Sí. Gracias. Pues me despido. Juan Carlos, una pregunta. ¿Cuándo